Hola y bienvenidos una vez más al mejor podcast de VM. El tema de hoy va a ser lo que existe o no existe, o de lo que creemos que existe y por qué. Sí, porque para empezar podríamos empezar definiendo qué es lo que hace que algo sea real o no, o que exista. Porque, en mi opinión, si lo tomamos en cuenta como las teorías, hay una teoría idealista y una teoría materialista. La idealista es pienso y después existo, y la materialista es existo y después pienso. Entonces, aquí entra en una cuestión de vistas o creencias de cada persona. Pues sí, tienes razón, porque, por ejemplo, vayamos con el tema de el catolicismo, ¿no? De Jesús, por ejemplo. Si una persona cree que él existió, pues no es como que se le pueda contradecir, ¿sabes? Porque ahí está la imagen y tienen muchas referencias, tienen historias, tienen leyendas, y a nosotros no nos consta que, o sea, por ejemplo, las personas que estuvieron a lo mejor viendo cómo pasó lo de Jesús, cómo pasó el sacrificio, lo que tuvo que hacer, a lo mejor ellos lo vieron, pero nosotros no, y nosotros no sabemos si decir si existió o si nada más fue algo que pasó en sus mentes o es algo inventado, ¿sabes? Sí, porque al final de cuentas, pues nuestra existencia como civilización moderna, al punto que conocemos, pues no llega tan atrás. Entonces, no tenemos eh, lamentablemente datos físicos o escritos como en libros que demuestran que eso en realidad pasó. Podría decirse que la Biblia, sí, pero pues la Biblia no es un cuento como tal de Jesús, eh, la Biblia entonces es pues una recopilación de cuentos como son Génesis, todo eso, eh, en un solo libro. Entonces pues esto da a entender que pues no es solo una historia contada. Eh, pero pues, ¿tú qué piensas acerca de eso? Pero, por ejemplo, en diluvio, ¿no? ¿Sí lo ocasionó Jesús o lo ocasionó una lluvia que fue demasiado esperada, no sé, algo que se veía venir, pero que nada más le dieron como la idea en pensamiento, ¿no crees? Pues sí, y aparte, al final de todo, en muchos de estos cuentos se exageran hasta cierto punto. Por ejemplo, otro ejemplo de los que podría ser que exageran mucho es que no sabemos si todos los relatos de guerras o batallas que hubo en la antigüedad fueron tan sangrientos. Tenemos conciencia de que sí pasaron esos sucesos porque hubo gente que los relató, que los escribió y quedó marcado en la historia. Y aparte con las diferentes investigaciones sí se ha demostrado eso, pero no podemos estar seguros de que se hayan sido tan sangrientas o tan heroicas. Por ejemplo, el caso de Aquiles o de Hércules, eh, que pues sea tan así. Pues no, porque, bueno, es algo que la gente piensa que pasó, pero, o tal vez lo vieron, no sé, pero es algo que quedó en el pasado y se fue siguiendo de generación en generación. Y hasta los tiempos de ahora se sigue mencionando. Y no sé, ya no, a lo mejor más que antes, o quién sabe, ¿no? Cada quien reza lo que quiere y cree lo que quiere. Pues ¿O tú sí, qué dices? otro caso, por ejemplo, del que tú dices, sería como la receta o la técnica mágica de la bolita para hacer o cocinar algo. Es como no sabemos cuál es la fórmula original. Esto mismo pasa, por ejemplo, en la historia, porque de tanto que se va transmitiendo y transmitiendo, pues la gente, obviamente hay motivos en los que les va cambiando un poquito, de un poquito, de un poquito, pero es como si tuvieras un transportador de los ángulos
con un ángulo que cambie, a la larga va cambiando muchísimo, porque cada cierto punto se va aumentando un ángulo, un ángulo, un ángulo. Entonces, pues al final de todos estos cambios, ¿cómo tenemos la certeza de que sigue siendo la versión original? Como les sigo diciendo, el ejemplo de que la receta de la bisabuela, de la bisabuela, de la bisabuela. O sea, a lo mejor y ella simplemente a unos panes les echaba mantequilla y la que sigue les echó mantequilla y azúcar y así, y así, así, hasta que la receta final dice que te lleva mantequilla, azúcar, flor de calabaza y muchas cosas más. ¿No crees? Pues es como jugar un teléfono descompuesto, ¿sabes? Primero empiezas diciendo una palabra simple y al último, no sé, cambias todo. Terminas hablando de una fiesta, por ejemplo, cuando estabas hablando de una tarea. Sí, exacto. O sea, se van juntando diferentes opiniones y vistas en el punto en el que dices, wow, ¿a poco eran tan heroicas ciertas personas? Entonces, en este punto, no podemos estar seguros qué tanto tienen la razón las culturas o simplemente las personas que van hablando de eso. Porque sí, digo, al final de cuentas, todos tenemos nuestra religión, católicos, cristianos, judíos, lo que sea que sean, todos al final de cuentas creen en algo, hasta los que son ateos, porque ellos ponen su creencia en la ciencia, en lo que al final de todo, cuando morimos, nos volvemos en la nada, ¿no? Eh, Y por ejemplo, ya ves que en las demás religiones, por ejemplo, la católica dice que cuando mueres te vas a donde realmente perteneces, que sería como vida después de la vida, porque al final de cuentas no mueres, sigues viviendo pero en otro lugar. Sí, porque por ejemplo, esto lo podemos ver, o sea, aunque seas ateo, si te entierran, al final de todo, con la cadena trófica, podemos eh, coincidir en que pues tu cuerpo va a servir de abono para las plantas que crezcan ahí. Entonces, pues sí, es como lo que dices de que, aunque no creas como tal en una religión en que te vas a ir al cielo o a... mm, no me acuerdo cómo se dicen las demás religiones, pero... o sí, o sea, el paraíso de las demás religiones, eh, pues es la vida después de la vida. Pero pues, por ejemplo, yo creo que en el modo de ateísmo, cabe recalcar, no soy ateo, por si hubo alguna persona que se lo creyó, eh, pues cuando te entierran, pues sirve tu cuerpo de abono para las plantas y las plantas al final todo terminan siendo vida. Y sí, o sea, nunca dejas el mundo ahora que lo piensas así. O sea, sigues viviendo, pero de una cierta forma diferente, ¿no? Pues sí, o sea, pues bien dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, pues al final todo lo que tenemos nosotros es energía. Entonces, pues si al final de todo nosotros somos también esa energía, pues no nos vamos a destruir ni vamos a generar más energía, solo nos vamos a transformar. Entonces, pues hasta cierto punto es, eh, no sé si para todos, pero es relajante para mí, porque yo siempre he tenido esa pequeña ansiedad del saber qué va a pasar después de mí. Y pues es algo que a lo mejor no solamente tú, sino que muchas personas se lo han preguntado, de que qué pasará cuando yo ya no esté, qué pasará con, conmigo, a dónde iré y demás, ¿no? Hay quienes dicen que regresan, bueno, que existe la reencarnación, que pueden seguir estando aquí, ¿no? Pero si no, ¿qué más da, no? Vas a seguir viviendo en otra parte y sin importar qué, ahí vas a estar. Pues sí, pero pues yo creo que al final de todo también lo importante es
disfrutar de la vida, el tiempo que estemos aquí pues vamos a estar, y cuando nos tengamos que ir, pues qué mejor que irnos felices, ¿no? Pero pues con esto ya concluimos este podcast porque ya nos estamos saliendo del tiempo que nos permitió la radio. Entonces, pues fue un gusto haber platicado contigo, Bernardo, y espero encontrarnos en el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, como siempre les digo, si no hay pisto, no asisto, primero tomo, después existo. Hasta luego. Hola y bienvenidos una vez más al mejor podcast de VM. El tema de hoy va a ser lo que existe o no existe, o de lo que creemos que existe y por qué. Sí, porque para empezar podríamos empezar definiendo qué es lo que hace que algo sea real o no, o que exista. Porque, en mi opinión, si lo tomamos en cuenta como las teorías, hay una teoría idealista y una teoría materialista. La idealista es pienso y después existo, y la materialista es existo y después pienso. Entonces, aquí entra en una cuestión de vistas o creencias de cada persona. Pues sí, tienes razón, porque, por ejemplo, vayamos con el tema de el catolicismo, ¿no? De Jesús, por ejemplo. Si una persona cree que él existió, pues no es como que se me pueda contradecir, ¿sabes? Porque ahí está la imagen y tienen muchas referencias, tienen historias, tienen leyendas, y a nosotros no nos consta que, o sea, por ejemplo, las personas que estuvieron a lo mejor viendo cómo pasó lo de Jesús, cómo pasó el sacrificio, lo que tuvo que hacer, a lo mejor ellos lo vieron, pero nosotros no, y nosotros no sabemos si decir si existió o si nada más fue algo que pasó en sus mentes o es algo inventado, ¿sabes? Sí, porque al final de cuentas, pues nuestra existencia como civilización moderna, al punto que conocemos, pues no llega tan atrás. Entonces, no tenemos eh, lamentablemente datos físicos o escritos como libros que demuestran que eso en realidad pasó. Podría decirse que la Biblia, sí, pero pues la Biblia no es un cuento como tal de Jesús, es un